Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches amigos, más informes en el 13. Esta noche estaremos analizando el acontecimiento científico del año en nuestro país, que conlleva un gran contenido humano. El 9 de julio de 1996 ya está en la historia de la medicina paraguaya. En la madrugada de ese día se llevó a cabo el primer trasplante de corazón en el país. Tenemos para ustedes esta noche impactantes testimonios de ese acontecimiento. También en nuestros estudios el ministro de Hacienda, ingeniero Carlos Alberto Facetti, nos estará hablando de la situación económica actual y qué nos aguarda en el futuro cercano. Todo esto aquí en la red privada de comunicación con Más Informes. Pedro Núñez, 36 años, es chofer, tiene 5 hijos de su matrimonio con Lorenza Acosta. Sufría miocardiopatía, es decir, el músculo cardíaco estaba muy lesionado. Le restaban 6 meses de vida, a lo sumo 1 año. Su única oportunidad de salvarse, de vivir, era un trasplante de corazón. Se internó, después se hizo de los estudios y después en ese tiempo le atendió el doctor Oscar Lovera, el cardiólogo, y él me informó que el problema de mi marido era muy grave, que solamente que se podría, o sea que la solución era un trasplante de corazón. Me quedé sorprendida porque ni siquiera sabía y le preguntaba qué era, cómo era eso, y me decía él que lastimosamente que en nuestro país todavía no se realiza eso porque no hay todavía una institución equipada para hacer el trasplante. Juan Bautista Chaparro tenía 41 años, esposo de Arnulfa Rojas y padre de 2 hijas adolescentes. Había sufrido un derrame cerebral que le dejó sin esperanza de vida. Su muerte era irreversible, pero el destino le tenía deparada una suprema acción póstuma. Parte de él iba a seguir viviendo pero en otra persona, en Pedro Núñez. Chaparro sería así el primer donante de corazón en el país. Solo faltaba la autorización de su familia. Y me habían dicho, el receptor está viniendo para conocerlo yo. Entonces yo me conversé con mi hija. Yo estoy decidida y de todo corazón. ¿Y qué dicen ustedes? Y dijeron, sí mamá, nosotros queremos que una parte de nuestro papá viva. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? Y vamos a hacerlo también de todo corazón.
El Centro Médico Bautista inauguró en agosto de 1995 el Instituto del Corazón, con renombrados profesionales y un equipamiento de última generación dotado por la Siemens de Alemania. Desde hacía tiempo venía aguardando la ocasión de hacer un trasplante cardíaco y la tuvo en esa madrugada del 9 de julio. Para nosotros realmente la cirugía cardíaca en el hospital no es una cosa nueva. Ya hace 22 años el médico misionero llamado Donald McDowell ya hizo la primera cirugía valvular sobre el corazón. En ese sentido, Hospital Bautista es pionero en cuanto a cirugía cardíaca. Hace 2 años nosotros lanzamos el programa de trasplante. Esta es la primera experiencia clínica que tenemos en el Paraguay. Lógicamente que con este paso inicial se van a dar otros en el futuro inmediato y vamos a tener mayor cantidad de gente. Junto a la experiencia científica estaba el sentido humano del procedimiento quirúrgico. Atávicos, prejuicios y lógicos sentimientos debieron hacer que no fuera fácil la decisión de la familia Chaparro de donar el corazón de su ser querido. Sin embargo, se produjo el gran acto de amor al prójimo. Hubo una reunión de médicos, me llamaron y me contaron, que me dijeron de que qué pensaba yo de la donación, qué podía hacer, y yo le dije que a mí me gustaría, pero que yo tenía que asesorarme primero con un sacerdote. Y así lo hice. Y le dije, este es el corazón de este hombre. Con este corazón no se puede vivir más de 6 meses, a lo sumo 1 año, con alto riesgo. Tiene 36 años, tiene 5 hijos. La verdad que el acto que ustedes van a hacer es un acto realmente muy grande y muy hermoso. Cuando terminé de hacer el estudio, se incorporó el paciente, se sentó. Y la señora dijo, ahora estoy aún mucho más tranquila. Mi marido ha sido un buen esposo, un buen hombre. Y por sobre todas las cosas ha sido un marido muy fiel, dice. Y veo que el corazón de mi marido va a ir a una persona que necesita mucho. Y espero que usted sea un buen hombre también. Cuando yo me convencí de que no había caso, entonces yo hablé con el doctor Corbalán, con presencia de mi madre y mi hermana, y él me había dicho que es la vida después de la vida. Entonces yo le dije, estoy dispuesta a prolongar la vida de mi padre en la vida de don Pedro, porque es perder un poquitito nada más de él y tener gran parte de él todavía con nosotros. Los donantes son de tradición católico-romana, una familia muy fiel, muy dedicada a su creencia, y yo pienso que cuando ellos tuvieron la voz de su sacerdote que pudo darles luz verde al medio de tanta confusión y tanta aprehensión que había en ese momento, yo creo que eso vino a afirmarles a ellos en su fe, de que el donar un órgano de su ser querido no era un sacrilegio dentro de su fe. El recipiente, por otro lado, su familia tiene un trasfondo evangélico. Y yo creo que aquí hay todo un tema para reflexionar para nosotros como paraguayos, el entender de que el amor hacia el prójimo no tiene ninguna barrera religiosa. Que mientras en Irlanda se matan protestantes y católicos, podemos ver de que acá al otro lado del mundo estamos uniendo 2 familias que viven relativamente cerca, no más de 10 bloques de diferencia, y donde el uno es de un trasfondo religioso evangélico y el otro es de un trasfondo religioso católico. A las 4 de la tarde del lunes 8 de julio comienzan los preparativos para la gran operación. Los médicos planifican la cirugía y hacen los últimos análisis al donante y al receptor. A las 23:15 ingresa al quirófano el receptor del trasplante Pedro Núñez. A las 23:30 acercan el cuerpo del donante Juan Bautista Chaparro. Todo está listo para el trasplante. Es un momento solemne, aguardando el milagro. Pero una vez que los 2 ingresaron,
pedimos a los dos familiares, ¿no es cierto?, a los dos familiares, tanto el uno y el otro, que nos fuéramos a capilla. Nos sentamos ahí, tuvimos un momento de reflexión. Lo notable fue que al principio de la conversación los unos estaban a la izquierda y los otros a la derecha. Los familiares del donante eran más numerosos, los familiares del receptor eran menos numerosos. Y a medida que yo empecé a hablar y a la medida que empezamos a tener este tipo de reflexión sobre la vida en medio de la umbral de la muerte, al terminar todo, que dimos toda la información, los dos familiares automáticamente se cruzaron unos con otros, vinieron y se abrazaron, lloraron uno sobre el hombro del otro, unos diciendo, bueno, es mi esposo, es mi padre el que se está yendo, y a la vez los otros diciendo, y nosotros estamos recibiendo algo de vida en medio de la muerte. El equipo médico del Instituto del Corazón del Centro Bautista, liderado por el doctor José Corbalán, inicia la operación poco antes de la medianoche. El acto quirúrgico felizmente no tuvo complicaciones. En el donante, desde el punto de vista quirúrgico fundamentalmente, consiste para el trasplante de corazón en la extirpación del corazón, que se llama cardiectomía, con una técnica apropiada para que el corazón luego pueda ser implantado sin inconvenientes. Se debe seguir algunos pasos de tal forma, como dije, que el corazón se extirpe lo más indemne posible. Cuando nosotros estamos preparando una cirugía, tenemos un momento de consulta, de autoconsulta, cuando nos estamos cuando estamos haciendo la asepsia o la antisepsia de las manos, el lavarnos, y en ese momento lógicamente que pensamos cualquier cosa que pudiera pasar y siempre nos encomendamos a Dios. Una vez conectado el paciente a la máquina que hace de corazón y pulmón, se realiza a su vez la cardiectomía del receptor. Se extirpa el corazón del receptor, dejando los tejidos apropiados para luego poder suturar, unir los tejidos del corazón a ser implantado al receptor. Después a las 4:15 por ahí abrió la puerta el doctor Corbalán, me llamó, estaban con los otros médicos y me dijo que la cirugía salió perfectamente bien y que no había ningún problema, que dentro de una hora y media que ya le iban a sacar del quirófano. Cuando llegó ese momento, le miré a mi marido y le veo perfectamente que como si fuera que no se hizo nada, le veo bastante bien y ahí le di gracias a Dios porque yo creo que uno de los cirujanos que actuó ahí fue Dios también. Un trasplante de corazón tiene varias aristas a ser analizadas más allá del significado vital. Conseguir donantes, el tratamiento postoperatorio, la expectativa de vida, el aspecto legal, la responsabilidad de los médicos, los costos, en fin. Tras la pausa seguiremos analizando este tema que nos llega muy profundamente, el corazón de la vida. Lo bautizamos así a este primer trasplante de corazón en nuestro país. Luego de la pausa, con estos datos y más, aquí en el 13 y Más Informe. Más Informes. Lo presentamos, pues es un teléfono estrella, StarTAC. Llega en agosto al país, es livianísimo, nos acompaña siempre, tiene una pila de 12 horas de duración y otra que la adosamos con 19 horas. Así que uno se olvida de recargar pilas, pues el teléfono está permanentemente con nosotros durante 24 horas y más. Todos los invitados especiales del programa se quedan muy entusiasmados cuando observan este teléfono en nuestra mesa de tareas.
el ingeniero Facetti, ministro de Hacienda, hoy con nosotros en Minutos Aquí. Y el tema central es el corazón de la vida. En torno al primer trasplante de corazón en el país, todo este tema. 29 años después del primer trasplante de corazón en el mundo, esta técnica quirúrgica por fin llegó al Paraguay. En todo ese tiempo, muchas cosas han cambiado. En 1967, el cardiólogo sudafricano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. El gran problema en ese tiempo era el rechazo del órgano por parte del paciente. Eso se solucionó con una droga llamada ciclosporina, que aumentó las posibilidades de vida del receptor. La ciclosporina se sintetizó en el 1980, y posterior a ello, todos los trasplantes han sido liberalizados en sus indicaciones, teniendo en cuenta la buena evolución de los pacientes con este medicamento. Y no tan solo eso, sino que se han sintetizado otras drogas mejores que la ciclosporina y que están siendo estudiadas en el campo clínico, y gracias a estas drogas con menos efectos colaterales que la ciclosporina, entonces se tendrán mejores resultados aún en poco tiempo. Estamos comentando que en este momento hay personas que han sido trasplantados por ejemplo, en 1980 y que todavía viven, o sea que son 16 años de sobrevida de una enorme cantidad de pacientes trasplantados en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa y acá en Sudamérica también, Brasil, Chile, Argentina. Y bueno, nosotros ahora comenzamos ahora en Paraguay y esperamos que nuestro paciente viva más de 16 años. El mérito grande de este trasplante cardíaco justamente consiste en demostrar que en nuestro país los profesionales están altamente capacitados para realizar este tipo de procedimientos. Puedo asegurarles que la mayoría de la gente ha salido al extranjero, ha participado en este tipo de procedimientos y ha aprendido la técnica, el control, el manejo de este tipo de problemas. Eso se está en condiciones de brindar a la sociedad paraguaya. El receptor del corazón, Pedro Núñez, evoluciona muy bien luego de la operación y tiene muchas esperanzas tras ser el primer paciente en este tipo de procedimientos quirúrgicos en el país. Estoy muy bien, un poco cansado por costar demasiado mucho, pero no tengo ningún dolor de otra cosa. Este acontecer realmente nos llena un poco de satisfacción, no por lo que representa para el hospital, sino por lo que representa para la ciencia paraguaya, para todo el país, porque el país realmente se siente beneficiado, y también la medicina paraguaya. Un año el tratamiento me dijo que iba a hacer trasplante, que era la única solución. ¿Y qué dijiste en ese momento? ¿Qué pensaste, Pedro? Y yo le dije, no hay problema. Si es la solución, vamos a hacer. El problema fue conseguir el donante, ¿no, Pedro? El problema es conseguir donante. 3 veces a la vencida ahora, pues. Y sí, esta vez fueron cuando estaba durmiendo, después me desperté y le encontré a los doctores. Y me hallé. Una alegría. Sí, tengo confianza y fe en Dios y en mis doctores. Hasta último momento. Hasta dormir, tuve fe. ¿Y cuándo te despertaste? Me desperté y ningún dolor. Fue como nacer de nuevo. Parece como hubiera nacido, ¿no? ¿Verdad? Desde el 85, hace 10 a 15 años,
La expectativa de vida de estos pacientes es aproximadamente 80-90% al primer año y entre 50-65% a 5 años. O sea que es una excelente chance de pacientes que puedan tener una vida normal después de este tratamiento. Es más, si nosotros recibimos pacientes que necesitan ser tratados por una enfermedad, no le podemos decir que no le podemos tratar. Tenemos que ofrecer alguna alternativa. Y más todavía teniendo en cuenta que hay soluciones al problema. Si no los hubiera, lógicamente que no se hubiera hecho nada. El gesto quirúrgico de poner el corazón en su lugar es meritorio también, pero es relativamente corto. En aproximadamente 3 a 4 horas el corazón está implantado en su nueva cavidad, pero el seguimiento dura todo el tiempo que el receptor continúa vivo. Y para esto hay estadísticas que muestran que aproximadamente el 79% de los pacientes están vivos al primer año, el 69% a los 5 años y aproximadamente el 45% siguen vivos a los 10 años del trasplante. Uno de los aspectos más aludidos en el tema de los trasplantes del corazón es el costo. En este caso, hasta la salida de terapia intensiva de Pedro Núñez se llegaron a gastar 20 millones de guaraníes. En otros países, una intervención de este tipo oscila alrededor de $50,000 más los gastos del posoperatorio. Bueno, desde el año pasado estamos con el nuevo Instituto del Corazón y realmente la cuenta que estamos viendo aquí con el trasplante no supera realmente a otros procedimientos que hemos tenido como cirugía cardíaca o una coronariografía con angioplastia después, colocación de stent. Yo también quedé un poco sorprendido que no saliera más, ¿verdad? Pero estamos más o menos en este momento en el mismo rango como un procedimiento, bueno, de alta tecnología, ¿verdad? Pero más o menos en el mismo rango en cuanto a precio y costo. Entonces, si ellos renuncian a todos los gastos comunes, incluyendo terapia intensiva, sí, 20 millones serían solamente de medicamentos. ¿Cómo no? Se puede hacer eso, pero no es una opción que se pueda aplicar en forma rutinaria a todos los trasplantes, porque el equipo quirúrgico es un trabajo agotador, un trabajo grande, y no hay que olvidar, por otro lado, de que hay de por vida 2 millones de guaraníes alrededor por mes de medicamentos y de estudios que debe realizar el paciente. De por vida, de por vida. Más allá de lo técnico y económico de un trasplante cardíaco, hay un acto de amor al prójimo. Al donar el órgano de un ser querido fallecido a una persona para que ésta siga viviendo. Esto es brindar el corazón de la vida como el que dio Juan Bautista Chaparro, esposo y padre, que en cierta manera sigue viviendo, sigue latiendo. Deseaba que a la gente humilde, a la gente no le faltara nada. Si él podía, él daba. Y si no podía, intentaba, buscaba todos los métodos para conseguir y dar a otra persona lo que necesitaba. Yo hablé con Pedro antes de la operación. Lo vimos y lo he visto a un hombre muy deteriorado. Yo pensé que era un hombre de mucho más edad, pero por el sufrimiento y por los problemas que tenía, aparentaba mucho más. Y él me dijo, me agradeció y le dije, yo pienso, le dije, y lo voy a dar de todo corazón, lo que era de mi marido, para continuar una vida. Sé que usted tiene, ¿cuántos hijos tiene don Pedro? Tengo 5 hijos. Entonces voy a continuar la vida de un padre para 5 hijos, sabiendo que mis 2 hijas han quedado sin padre. Y bueno, ahora me dio permiso ya para caminar, me dijo para salir a caminar. Ayer salí 2 veces. La primera es un poco cansado, ¿verdad? Pero la segunda ya no hay más problema. El agradecimiento que nosotros le pedimos, particularmente yo a don Pedro, es que se cuide, tenga una vida sana. Es el agradecimiento que nosotros podemos recibir de él, porque en él tenemos una persona que prácticamente nos hemos perdido. Aleluya, aleluya, aleluya.
Quisiéramos agradecer muy especialmente a las autoridades del Centro Médico Bautista por todo el apoyo que nos han brindado para que pudiéramos nosotros contar esta historia esta noche a todos ustedes. El comienzo de la esperanza de vida para muchos enfermos cardíacos. Y que la gente tome conciencia de que donar un corazón es el mayor acto de amor que pueden brindar al prójimo. Investigó esta historia Andrés Granje. Aquí en nuestros estudios, el ministro de Hacienda, ingeniero Carlos Alberto Fassetti, luego de la pausa en el 13 y con más informes. Más informes. El tema económico es realmente acuciante en nuestro país. Y para hablar de ello contamos hoy en nuestros estudios con la presencia del ministro de Hacienda, ingeniero Carlos Alberto Fassetti. Buenas noches, ingeniero, un placer. Muchas gracias por la invitación. Ministro, este país parece interesado en la política más que nada y olvida la importancia fundamental de la economía. A propósito, 1996 fue un año muy duro en lo económico, ¿verdad, ministro? Absolutamente cierto. Es decir, 96 se presentan, yo diría, con dos grandes problemas sobre la economía. En principio estamos sufriendo todavía las consecuencias de la crisis financiera del 95. La crisis financiera del 95 no solamente representó el hecho de que el Estado tenga que meter en el sistema para que el sistema no caiga alrededor de 800.000 millones de guaraníes. Hay que entender bien claro, porque mucha gente no comprende, piensa que se han ayudado a los bancos. No, acá lo que se ha hecho es proveer los recursos para que no queden los ahorristas defraudados y se produzca a raíz de eso una estampida en el sistema. Y eso hubiera sido fatal. Lo peor que puede ocurrir en un sistema es donde la gente pierde la confianza en el sistema bancario y comienza a querer extraer sus ahorros. Al final, todo el sistema financiero de este país, de cualquier país, radica fundamentalmente en la confianza que tiene que tener el ciudadano en la solidez del sistema financiero. Si nosotros no hubiéramos ayudado y hubiéramos permitido que el sistema caiga, probablemente eso iba a representar un costo mucho más alto que el que hemos tenido que soportar. Ministro, ¿de dónde surgieron los recursos para salir en auxilio del sistema financiero? Esa cantidad de dinero inyectada y extraída de los recursos del Tesoro, felizmente la política de contención de gastos del 94 permitió utilizar ese superávit sin que afecte a nuestra inflación ni a nuestro índice macroeconómico, pero por otro lado, cada vez nos resta menos margen de maniobra. Pero ¿cómo esa crisis financiera fue incidiendo en los demás aspectos de la economía, ingeniero? Hay una retracción económica nacional derivada del hecho de que ha disminuido la actividad comercial, ha disminuido realmente el dinero en circulación. Si a eso se le agrava con la situación de retracción comercial de nuestros vecinos, especialmente el Brasil, cuyo poder de compra tiene una importancia tremenda en nuestra economía, hace de que toda la economía ha tenido yo diría una retracción en el orden, estamos hablando casi del 5% en total. Y en algunas actividades el orden del 20 o el 25%. Y eso sin duda tuvo sus incidencias en términos de recaudación fiscal. La falta de ese dinero, ¿no es cierto?, es la que ha llevado a que los ingresos previstos en el 96 han disminuido. Es decir, hay menos movimiento interno, o sea, eso significa menos IVA, hay menos compra externa, significa menos impuestos, especialmente tributarios, aduaneros. Y eso agregado a que iniciamos el 96 con un presupuesto que ya era deficitario. ¿Y cuál es la política del Ministerio de Hacienda ante esta situación, ministro? Al presentarse una situación de ingresos, de recaudación igual a la del 95, o sea, con un sostenidamente 20% menos, eso nos llevaría a una situación de un déficit fiscal altísimo si es que se van a conservar los gastos sin tener esos ingresos.
De ahí que hemos tenido que establecer políticas muy fuertes de reducciones, estableciendo topes financieros a cada presupuesto. ¿Por qué? Porque hay elementos que son absolutamente rígidos. No se puede bajar el personal, no se puede bajar el costo de las jubilaciones y pensiones, no se puede dejar de pagar la deuda externa, y eso limita las posibilidades. Entonces la situación es menor inversión, y eso a su vez entra en una cadena de empeorar aún más la situación, ¿no? Si 1996 no fue bueno, ¿qué nos depara 1997? Inclusive se está anunciando un presupuesto menor del 34% al que tuvimos este año. Yo no diría que va a ser peor, ¿no? Yo creo que va a ser un año duro, un año que... Pero yo creo que de todas las cosas uno siempre tiene que sacar también una parte buena. Yo creo de que estas medidas que estamos tomando, porque la gente se da cuenta que así es, va también a hacernos entrar en una política más realista en lo que hace a la reducción de los gastos. Nuestros presupuestos realmente están muy inflados. ¿Por qué inflados, ministro? Por dos razones, yo diría. Una porque ha habido la costumbre de gastar teniendo en cuenta que teníamos recursos. Yo recuerdo un antecesor mío en el Ministerio de Hacienda una vez nos provocó mucha gracia al decir algo que para mí también era una gran verdad. El dinero que se recauda no es para gastar. Es decir, el hecho de que uno disponga de dinero no significa que tiene que gastar. Entonces, en principio, se nombra personal innecesario, porque puede reciclarse el personal. Es más barato gastar en la formación del personal y poder utilizarlo mejor. Se tiene un consumo excesivo, no se tiene una definición clara de qué debe comprarse. Entonces usted se encuentra, por ejemplo, de que a nuestro criterio el parque automotor está sobredimensionado. Sin embargo, existen algunas instituciones a quienes les faltan vehículos. Pongo, por ejemplo, falta vehículos para la policía, pero estoy seguro que sobran vehículos en la administración del Estado. Ministro, se habla mucho de achicar el Estado, de reformar el Estado. ¿Todo esto tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo? Tiene que ver, en principio, nosotros estamos presentando al Congreso, posiblemente a fines de este mes, nosotros, me refiero a Hacienda, dos leyes que son muy importantes, la Ley de Administración Financiera y la Ley de la Utilización de Bienes y Servicios Públicos, que permitirían establecer normas más modernas que harían realmente mejorar la eficiencia del Estado, por un lado. Por otro lado, al achicar el Estado no debe entenderse solamente como que hay que disminuir el número de personal público, sino que disminuir el gasto en sí mismo. Ministro, ¿y qué pasa con las privatizaciones? ¿Hay voluntad política real para hacerlas o no? Yo creo que sobre el tema de privatización también ocurre mucho debido a la ignorancia de lo que se está manejando. El señor presidente suele hablar a menudo de que existen maneras y maneras de privatizar. ¿Qué quiere decir él con eso? Tomemos el caso de Antelco en particular, que es una figura muy típica. Uno puede tener, por ejemplo, la figura del Perú, en donde procedió a rematar la empresa eléctrica. O sea, directamente se pone a remate, se vende la empresa. O sea, viene el capital privado, compra la empresa, el activo y el pasivo, y desarrolla su programa. ¿Y qué significó eso para el Perú? En su momento significó un aporte directo del orden de $2.000 millones, ese fue el valor de venta, que evidentemente Perú utiliza o estará utilizando en otros sectores de la economía que son más directamente de responsabilidad del Estado, como son la salud, la educación y la infraestructura básica. A cambio de eso, se presenta la situación de que se transforma una empresa de monopolio público a una empresa de monopolio privado, lo cual exige que deban existir reglas muy claras en materia de regulación. Y aquí en nuestro país, ¿qué va a pasar con la Antelco? Previendo la posibilidad de tener cualquiera de esas figuras, es que el gobierno llevó al legislativo el año pasado la ley de telecomunicaciones, que crea el CONATEL, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que es la entidad reguladora del sistema de telecomunicaciones. Ministro, pero ¿por qué una nueva entidad y no la Antelco de siempre? Porque acá en el Paraguay, tanto la Antelco como la ANDE como Corposana
son empresas que reunían las dos condiciones, la condición reguladora y la condición operadora. Si se quiere hacer participar al capital privado, hay que sacarle la calidad reguladora a la entidad operadora para que ella compita. Volviendo a lo que decía Antelco, otra figura es directamente la desmonopolización del sistema, y hoy la ley de telecomunicaciones permite. O sea que si fuera necesario que se cree otra empresa que se ocupe del servicio telefónico, puede hacerlo. Las reglas tendrán que estar establecidas, pero puede hacerse. Entonces y por último, la propia ley de telecomunicaciones obliga a que la Antelco cambie su estatuto, su ley actual, por una ley nueva. De ahí surgió Telpar, Telefonía Paraguaya o algo así, ¿verdad? Sí. La ley que presentó el Ejecutivo transformando a la Antelco en una sociedad anónima, Telpar Sociedad Anónima, no fue bien entendida. Se habla de una privatización escondida, y es absolutamente lo contrario, porque la ley establece que las acciones del Estado, el 90%, no podrán ser vendidas. Y sí se habla de que las acciones que se pasaría al personal de la Antelco para dar la opción preferencial, el 10% podrían ellos comercializar al cabo de 5 años. Con una figura como la sociedad anónima se abre una otra especie de participación del capital privado que no es la venta, sino que es la capitalización. Por ejemplo, si hoy la Antelco tiene un patrimonio, el valor de la Antelco fuera hoy digo un número cualquiera, nada más que a los efectos de hacer un ejemplo, fuera de 300 millones de dólares, puede la sociedad anónima transformarse en una sociedad de 500 millones de dólares y lanzar al mercado 200 millones de dólares, o sea, las acciones que superan su propio capital. ¿Y qué mecanismo se utilizaría para eso? Puede hacerlo a través de la bolsa, puede hacerlo a través de licitación, y capitaliza a la empresa para que la empresa pueda con esa capitalización enfrentar sus necesidades de desarrollo. La Antelco hoy no puede crecer más sobre el régimen de tomar préstamos y pagar con la tarifa, no se puede. El nivel de endeudamiento es tan alto que ese mecanismo nos va a mantener en una posición en la cual podemos crecer 20.000 a 30.000 líneas por año, que es el crecimiento vegetativo. Y así nosotros no vamos a ningún lado. Claro, la falta de suficiente cantidad de teléfonos supone un grave problema para el país. Le pongo como ejemplo, cuando conversamos con el señor Ku, que es el presidente de China Trust, él me dijo en la conversación, sabiendo que mi posición anterior era la del ministro de Obras Públicas, de pedir mi intervención porque ellos pidieron 20 teléfonos y se le puede dar uno. Entonces imagínense cómo nosotros vamos a traer inversión si no estamos proveyendo lo más importante. Queremos entrar en Internet y no tenemos la digitalización del sistema. Solamente podemos hacerlo a través de una vía Antelco. ¿Por qué cree usted que se da tanta oposición a las privatizaciones en algunos sectores, ministro? Hay un sector que no comprende, me parece. Yo creo que hay problemas también ideológicos, es decir, en la figura de mantener dentro del sistema al Estado y otros de que creen que todo tiene que pasar al sistema privado. Eso se agrava cuando no se analiza bien la figura de que los monopolios son muy difíciles de pasar al sector privado porque se corre riesgo con eso. Pero yo creo que acá el Estado, el gobierno central, no está pensando en eso. El gobierno central yo creo que está manejando con mucha seriedad el tema. Pero le diría que hay un proceso, yo diría, de falta de información, porque usted sabe de que se promulgó una ley el año pasado por la cual se declara que no son privatizables la Antelco, la Ande Corposana. Y es una ley innecesaria, porque de hecho no se puede privatizar nada si es que el Congreso no aprueba en cada caso. Quiere decir que todos esos entes continuarán en poder del Estado. Vamos a ser posiblemente la única isla en el mundo que se va a mantener bajo un sistema estatista, que funcionó en un momento dado, cuando teníamos que abrir realmente toda nuestra infraestructura que estaba cero. Pero hoy no puede seguir creciendo. Ministro Fassetti, estamos a pocos días de que se cumplan los 3 primeros años de mandato del gobierno del ingeniero Guasmosi. Así rápidamente, ¿cuál sería el balance suyo de esa administración? Yo creo que estamos cumpliendo nuestro programa de gobierno en su mayor parte. Lastimosamente adolecemos de un problema, que es la falta de una comunicación. Es decir,
mucha gente no sabe lo que se está haciendo, y tal vez porque no sepamos cómo transmitir, porque no es nuestra idea transmitir lo que estamos haciendo con funciones electorales, porque el presidente Bamosi no puede ser reelecto, entonces, pero sí a veces duele de que hay un desconocimiento de lo que se está haciendo y se da énfasis en las cosas que no funcionan. Una opinión del doctor Enrique Iglesias me dijo: mire, ministro, me dice, si usted analiza que ustedes pasaron una crisis financiera, que ustedes, muy seria, que ustedes pasaron una retracción de todo el mercado exterior al suyo, pasaron una crisis militar y están saliendo de una crisis política, y a pesar de eso, tuvieron una inflación de 10,5% y un crecimiento de 4,7%, debe ser por satisfecho, no está tan mal hecho sus deberes. Yendo a otro punto, ministro, a un plano político en este caso, hace no mucho tiempo se habló bastante de la posibilidad de que usted se candidatara a presidente de la República. Luego de un ingeniero, otro ingeniero, ministro. Eso es falso. Es decir, yo le diría que por un lado me enorgullece que alguien pueda pensar que tengo condiciones de poder conducir el país, pero en ningún momento se trató ni surgió de mi parte, ni de ninguna clase de movimientos se están elaborando sobre esa idea. Yo creo que es simplemente, probablemente lo que la gente hace, es decir, bueno, ¿quién podría seguir una cierta línea? Pero no hay nada al respecto. Muchas gracias, ministro, muy buenas noches y hasta siempre. Yo le agradezco mucho haberme permitido realmente transmitir esto. Gracias, ministro. Y tras las palabras del ministro de Hacienda, ingeniero Carlos Alberto Fassetti, hacemos una pausa y enseguida volvemos para retomar el tema del trasplante de corazón, esta vez con un angustioso pedido de donación de un órgano para lo que podría ser la segunda experiencia quirúrgica de este tipo en nuestro país. Volvemos luego de la pausa en el 13 con más informes. Informes. Minutos finales de un tema muy fuerte, muy tocante, muy emotivo, pero es una realidad. Trasplante de corazón, el corazón de la vida. El doctor Blas Roque Alcaraz es un conocido jurista de nuestro medio. Él sufre una afección cardíaca de extrema gravedad. Sus familiares y médicos claman por un donante de corazón para poder salvarle la vida. Mi familia piensa que mi padre es un luchador con un espíritu increíble, que puede dar mucho todavía por el país. Por eso es que apelamos a través de este medio y sepan comprender o analizar nuestras angustias y a la vez esperanzas en que surja ese donante, y esta situación que hoy nos toca vivir tal vez sea compartida por otras familias en situaciones análogas y sería una solución. Por eso es importante la campaña de concientización que se está haciendo a través de los medios de comunicación, porque es la única forma de llegar a la población, de sensibilizar sobre este problema. La situación del doctor Alcaraz es crítica. Es crítica porque padece una enfermedad que de a poco lo va deteriorando cada vez más y su vida obviamente está pendiendo de un hilo. Él tiene una enfermedad que se llama miocardiopatía idiopática, es una enfermedad degenerativa del tejido cardíaco que lo lleva a un proceso de insuficiencia cardíaca. Es así que durante ya nuestra larga espera por un corazón han surgido hipotéticos donantes que por uno u otro motivo no pudieron concretarse, tal vez por problemas culturales, ideológicos, relacionados con la concepción de la vida y la muerte.
Es así que los parientes de esas personas que lamentablemente sufren una muerte clínica no pueden llegar a comprender el acto de amor al prójimo y de solidaridad que significa donar un órgano a una persona que puede seguir viviendo a través de ese nuevo órgano. Ojalá cunda el ejemplo de la familia de Juan Bautista Chaparro, cuyo corazón permitió a Pedro Núñez seguir viviendo. El doctor Blas Roque Alcaraz puede todavía aportar mucho al país con su trabajo jurídico, pero para ello debe hallar un corazón que le posibilite la vida. Creemos que esto será posible. Llegamos así al final de otro capítulo de Más Informes. El próximo martes les aguardamos para analizar el grave drama que significa para la laboriosa comunidad china de Ciudad del Este el impune auge de una mafia oriental protegida por la corrupción de funcionarios locales. Nos veremos aquí mismo en el 13 en 7 días, ¿les parece? Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces. Recuerden que naturalmente, con Más Informes.